Hola, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos de vuelta con el sempiterno tema catalán. De hecho, lo que me ha motivado a hacer este vídeo fue cuando leí ayer la noticia de que la Agencia Europea del Medicamento había elegido irse a aguas más tranquilas y se va hacia Ámsterdam y desdeñando la que era clarísimamente la mejor opción y la favorita durante mucho tiempo. Creo que en el último vídeo que hice precisamente sobre esta semana que estamos viviendo ahora, apunté que Barcelona estaba en una posición muy difícil, ¿no? Por la luna nueva, la parte del infortunio y de alguna manera lamento haber acertado con aquella predicción que dije que veía muy mal el tema de la Agencia Europea del Medicamento yéndose a Barcelona, y lo que ahora me temo es que, claro, todo esto va de alguna manera a extenderse durante este mes lunar y que no sea la única mala noticia que reciba Barcelona durante este mes. En fin, no vamos a hacer un análisis político. Yo creo que todos sabemos por qué están sucediendo estas cosas, porque el capital es tímido y las instituciones europeas tampoco quieren arriesgarse yendo a un lugar donde no está muy claro si va a ser parte de Europa o no dentro de unos meses o unos años. Bien, bueno, vamos a ver algo muy interesante, que es la carta del cielo en el día de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre. He levantado esta carta para las 9 de la noche, porque los colegios electorales cierran a las 8 y normalmente a las 9 ya se tienen resultados bastante fiables. No he puesto las casas, pero os basta saber que, bueno, pues la gran conjunción Sol, Saturno, Venus está en la casa quinta y va a estar prácticamente en la casa quinta durante todas las horas del recuento, con lo cual pues más o menos el ascendente está en Leo. Bien, vamos a empezar analizando por supuesto el aspecto estrella, el aspecto dominante es lógicamente la conjunción Sol-Saturno. Entrando ese mismo día, entran los dos juntos, es el día del solsticio de invierno, y entran los dos juntos en Capricornio. Esto es algo, yo diría, excepcional, no que entren, sino que entren exactamente juntos, exactamente con una diferencia pequeñísima de tiempo, que entren los dos al mismo tiempo, ¿no? Analizaremos luego este aspecto porque yo creo que es el dominante, pero vamos a empezar con un aspecto que también me llamó mucho la atención, que es la luna en Acuario. La luna está en Acuario durante prácticamente todo el día desde que se abren los colegios electorales hasta mucho después de cerrarse, incluso al día siguiente está en Acuario. La luna es el pueblo. Entonces, la luna en Acuario, pues lógicamente nos habla de una alta participación. Acuario es el signo, digamos, del colectivo, de la participación colectiva, de los proyectos colectivos, ¿no? Entonces, esto me da a entender que va a haber una participación muy grande ese día, ¿no? Y que, pues, luna en Acuario, el pueblo, la gente va a ser consciente de lo que se está jugando. Hay una lucidez acuariana, hay quizás un cierto, hasta yo diría, desapego con respecto a lo que vaya a suceder y respecto a lo que ha sucedido. De alguna manera yo diría que Luna en Acuario es el pueblo que quiere ser dueño de su destino colectivo. Hasta aquí muy bien. Pero, bueno, ¿qué vemos? Pues que la Luna ha estado todo el día en cuadratura a Marte y entra ya en la cuadratura a Júpiter. Marte en Escorpio. Bueno, ¿qué significa esto? Tanto en un tema del momento como en un tema personal, Luna en cuadratura a Marte, pues son sentimientos heridos, es agresión emocional. Es decir, en otras palabras, la gente vota con este sentimiento, esta impresión de haber sido agredidos. En fin, votan, como diríamos en castellano, con un enorme cabreo. Hay un cabreo mayúsculo en el aire, porque hay una agresión. Y bien,
Y este Marte ya sabemos que significa las agresiones, las cuchilladas, el derramamiento de sangre, pero también las fracturas, las rupturas. Este Marte en cuadratura a la Luna nos está hablando de algo que todos sabemos. La fractura se ha convertido en ruptura. La sociedad catalana está, yo diría que irreversiblemente dividida. No olvidemos que Escorpio y Acuario son signos fijos. La reparación de esta fractura, de esta ruptura, va a ser difícil. Se va a necesitar un cambio de ciclo. No va a suceder de la noche a la mañana. Y además Marte está en Escorpio, no olvidemos esto. Marte en Escorpio es un Marte que nos señala problemas, fracturas que vienen de muy atrás. Esto no ha sucedido ayer o antes de ayer. Esto lógicamente nos habla de una ruptura que se viene gestando, que se viene preparando desde muy atrás. Son problemas heredados. Marte en Escorpio muchas veces son los problemas heredados de los padres, ¿no? Los conflictos heredados. Y bien, pues esto ya nos empieza a hablar mucho del sentido del voto, porque el voto va a ser un voto visceral. Marte en Escorpio es muy propenso a la visceralidad y sobre todo pues conjunto a Júpiter. Tened en cuenta más que es una conjunción aplicativa que se va acentuando conforme pasa el tiempo, es decir, esa visceralidad los días y las semanas después de las elecciones se va a ir acentuando. Bien, como he dicho, se va a votar con las tripas, se va a votar con las vísceras, se va a votar desde el odio o desde el seguidismo total y prácticamente ciego, ¿no? Bien, Marte está acompañado de Júpiter y este Júpiter está también en cuadratura con la Luna. Júpiter que representa, pues, entre otras cosas, la justicia y, de nuevo, pues la cuadratura con la Luna. Está claro, nadie está contento con la justicia. El pueblo, bien sea de una facción o de la otra, o de los de la tercera vía, todo el mundo está descontento con la justicia porque la justicia se ha manifestado bipolar. Ha manifestado que puede ser hipereficiente, hiper rápida, una justicia a lo Speedy González en unos casos y luego pues en otros la corrupción. Ahí tenemos 900 procesados por corrupción en el partido del gobierno. Los dosieres se pierden, los expedientes se extravían, jueces son represaliados, las causas dan vueltas y vueltas y vueltas, hay destrucción de pruebas y no pasa nada. Entonces, es lógico, la gente está muy, muy cabreada, no solamente por la fractura, no solamente el daño emocional, sino el saber que desde arriba la justicia, el sistema de justicia, funciona totalmente como una extensión del brazo político del partido, de los partidos en el gobierno. Y esto, lógicamente, crea una enorme frustración. Bien, seguimos un poco con los aspectos diferentes del Sol. Saturno lo estoy dejando para el final porque es el plato fuerte. Estamos de alguna manera accediendo a través de las tapas antes de entrar en el plato de fuerza. Mercurio en cuadratura a Neptuno. Va a estar además Mercurio retrógrado y va a estar prácticamente toda la semana anterior y la semana de después de las elecciones en cuadratura a Neptuno. Esto ya sabemos lo que significa, es de libro, ¿no? Es la manipulación informativa, el ruido en la comunicación, la confusión y entonces, bueno, ya hemos visto de alguna manera las injerencias rusas en todo el tema catalán, el cómo aprovechan la crisis catalana porque lógicamente Rusia tiene un interés no en la independencia de Cataluña, que pienso que realmente le resulta indiferente, pero sí en desestabilizar Europa. Y los rusos saben muy bien, las autoridades rusas, quiero decir, que están detrás de estos, digamos, de estos ataques de desinformación, saben muy bien que si Cataluña es independiente, seguirán docenas de otras y eso es el final de Europa. Entonces, lógicamente, están poniendo toda la carne en el asador. Bien, la conjunción Sol-Saturno, por fin, vamos a verla.
porque este es el aspecto dominante de las elecciones. Por supuesto, los aspectos de la Luna nos dan la atmósfera emocional, lo que la gente va a sentir mientras vota, incluso el nivel de participación, pero el clima general nos lo da esta triple conjunción Sol-Saturno perfecta, una conjunción partil, y Venus en el grado 26. Bien, todo esto, vamos a empezar con lo más sencillo, está en trígono con Urano. Entonces uno podía pensar que, bueno, que todavía, sobre todo la muy conciliadora y tendedora de puentes y de vínculos Venus, podía de alguna manera facilitar un diálogo con los sectores más radicales que este Urano en Aries. Yo no lo creo así, primero porque el aspecto es ya separativo. Daos cuenta que Urano está en el 24 de Aries y Venus entrando muy deprisa, ya en Sagitario, pero entrando en Capricornio muy deprisa en 26, el aspecto es separativo. Y luego, por otra parte, Urano está retrógrado, es decir, que el diálogo ni está ni se le espera. Puede haber unos días antes de las elecciones quizás una pequeña ilusión, alguna tentativa de diálogo, pero no va a ser así, no va a haber diálogo. Tampoco va a haber unos enfrentamientos acerbos, porque va a estar en trígono. Yo pienso que el tema no va a evolucionar realmente hasta que Urano entre directo y probablemente hasta que Urano entre en Tauro y de alguna manera ya tome una energía completamente diferente. Bien, pero vamos a centrarnos en el día de las elecciones. Sol conjunto a Saturno entra en el grado 0, entrando juntos en Capricornio. Esto es algo, yo diría, revelador, absolutamente revelador. Primero porque esto es un aspecto que sucede una vez cada no sé cuánto, pero probablemente cada 500 o 600 años, que entre justo el Sol y Saturno al mismo tiempo en Capricornio. ¿De qué nos habla? Bueno, está, para empezar, en la casa quinta. Sol, Saturno en Capricornio es el enfrentarse con la dura realidad, el enfrentarse con los hechos. Y además en la casa quinta, pues de alguna manera es el fin de la fiesta, se acabó la fiesta. Sol y Saturno van a estar haciendo frente a los destrozos causados, al daño causado. Va a ser el momento en que la gente y el sistema empieza a darse cuenta del daño que se ha causado. Las empresas que se han ido, las empresas que ya no vendrán, las inversiones que ya no vendrán, las instituciones como la Agencia Europea del Medicamento que no irá, las conferencias y los congresos que empezarán a ir desertando, etcétera, etcétera, etcétera. Es un momento de invierno económico, por eso llamo este vídeo Winter is coming, el invierno llega, y es justo el primer día del invierno, es muy significativo. Nos vamos a encontrar con un enfriamiento en general de la economía catalana, nos vamos a encontrar con los resultados de lo que hemos hecho. Va a ser un aterrizaje duro en la realidad, va a ser ajustes, recortes, autoridad pura y dura. Está claro, ¿no? Saturno y el Sol en Capricornio, pues es lo que nos va a traer, ¿no? Bien, me tomé la molestia de mirar las tablas sabianas, porque, digo, es curioso, ¿no? Los dos en el grado 0. Las tablas sabianas para el grado 0 de Capricornio, es decir, para el grado 1, realmente, el símbolo sabiano es de un jefe indio que reclama el poder por parte de la tribu reunida allí, ¿no? Entonces, es como, yo diría, es como absolutamente revelador este símbolo sabiano, ¿no? Es el líder pide que el pueblo le apoye, ¿no? Entonces, va a ser unas elecciones, curiosamente, que van a estar muy basadas en quién toma el liderazgo a partir de ahora. Hay que tener en cuenta
que en latín tanto la palabra jefe, que es el capo en italiano, como la palabra capital, el dinero, tienen la misma etimología, que es la cabeza, caput, la cabeza. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con una situación en la que lo que va a ser crucial en este día de las elecciones y en los días que sigan, es elegir una cabeza, a alguien que se haga responsable, alguien que asuma el liderazgo, es decir, y el liderazgo con el apoyo del pueblo. En fin, lógicamente esto va a ser muy muy difícil. El escenario político está sumamente fraccionado y lo que es peor, está en ruptura total, ¿no? Pero bueno, esto nos habla de un liderazgo fuerte. Esto nos habla también, curiosamente, contra muchas predicciones que dicen que va a ser un gobierno que va a durar 4 telediarios. Yo pienso lo contrario, probablemente sea un gobierno muy estable y que dure bastante tiempo. Bien, hay una cosa que quería comentar también, porque es muy importante y no se ve a primera vista, y es que entra Saturno en Capricornio. Y eso es ya de por sí, no solamente el hecho de que entre con el Sol, sino que entra en Capricornio y que inicia su camino para encontrarse con Plutón. Se va a encontrar con Plutón dentro de unos 2 años y pico, pero están ya los 2 puntos, ya han iniciado el camino, están los 2 puntos en Capricornio. Y el Sol, de alguna manera, durante los días que siguen, va a ir transmitiendo, va a ir transportando la energía de Saturno a Plutón y también Venus. De hecho, pocos días después habrá una conjunción Sol-Plutón-Venus en Capricornio. Hablaremos de esto porque va a ser una conjunción muy importante, porque se va a combinar con la conjunción Júpiter-Marte en Escorpio, sobre el 16-17 sobre el 9 o el 10 de enero. Pero bueno, esto lo hablaremos en otro vídeo de ese tema. Lo que quería decir es que Saturno inicia ya su acercamiento a Plutón. Y cuando estos 2 planetas entran en contacto, es un patrón, yo diría, casi que histórico. Es como si hubiera un plan organizado de una manera muy cuidadosa y muy deliberada de autodestrucción. Esto es algo que se ha dado de una forma permanente en la historia. La última conjunción que tuvo lugar en Libra fue el momento más álgido de los movimientos terroristas en Europa. La anterior correspondió con la creación del Estado de Israel y con la independencia de la India, y bueno, pues ahí los tenemos. Son 2 países que han estado prácticamente perpetuamente en guerra con sus vecinos. La India se conoce menos, pero ha estado en guerras intermitentes de mayor o menor intensidad con Pakistán y con China, y últimamente ha habido bastantes incidentes con China. En cuanto a Israel, pues no os tengo que hacer un dibujo, ya sabéis cuál es la situación, ¿no? Entonces, aquí nos encaminamos a una situación autodestructiva y, lógicamente, es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? La estampida de empresas, el hecho de que no van nuevos capitales, no van empresas o instituciones que hubieran podido acabar muy bien en Cataluña, pues lógicamente se lo van a repensar, y en concreto la Agencia Europea del Medicamento pues ya se ha ido a otro sitio, y esto pues va a dar lugar lógicamente a una caída en la recaudación de impuestos. Y no olvidemos que la situación de la deuda catalana está al borde del default. No está en el default porque el Estado español la avala, pero si no estaría en default prácticamente. Caída en el empleo, caída en la recaudación de impuestos, con la consecuente impacto también en la deuda pública, inseguridad jurídica, porque aunque haya un gobierno, pongámonos en el caso de que, bueno, pues por esta conjunción Sol-Saturno quizás haya un gobierno más estable, quizás políticos un poco más avezados, menos autodestructivos, tomen las riendas,
Pero sin embargo el movimiento, yo diría, nacionalista que ha derivado hacia supremacista y victimista y milenarista ha manifestado muy claramente su voluntad de seguir ahí, de seguir reclamando una independencia que, en fin, que no es factible, pero que la van a seguir reclamando. Y esto va a conllevar una inseguridad jurídica, lógicamente, ¿no? Y un enfriamiento de la economía y de la, digamos, y de la vida económica y social en general, ¿no? Entonces, esto es el invierno que llega. Bien, quien gane las elecciones tendrá dos problemas. Primero, como hemos dicho, generar un liderazgo suficiente para llevar a cabo las reformas necesarias. Sol, Saturno, Capricornio nos hablan de reformas drásticas, reformas duras. Si los recortes anteriores habían sido duros, esperaros a ver lo que viene. Lo que viene va a estar mucho más allá de lo que hemos visto hasta ahora a nivel de recortes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque va a haber que asimilar la pérdida. Hay una pérdida que ya es irreparable, una pérdida de convivencia, una pérdida de cohesión social y una pérdida enorme a nivel económico y de empleo. Entonces, Saturno y el Sol ahí nos transmiten una imagen muy clara de hay que dejar de jugar con las cosas de comer y empezar a tomarse la vida en serio. Bien, ¿quién ganará? Es muy difícil de predecir. Sí puedo predecir que van a perder todos. Pierde toda la sociedad catalana. Es muy difícil que la tercera vía que está empezando a emerger consiga arbitrar, porque los dos lados, los dos bloques están enfrentados de una forma, yo diría, absolutamente fratricida, e incluso los partidos de la tercera vía no son muy creíbles, porque el uno está, yo diría, claramente de uno de los lados y el otro del otro. Digamos que para ellos presentarse como tercera vía es una opción cosmética, no real. Bien, surgirá un líder capaz de asumir poder real sobre sus camaradas, sobre el pueblo. Yo creo que probablemente sí. Yo creo que esto nos puede dar una sorpresa, que surja uno o una líder. Yo tengo una persona en mente, alguien que tiene un Saturno en Capricornio relativamente fuerte. Yo pienso que esta persona quizás se destape como un buen líder al final, pero lo dejo ahí. Y se abre un largo periodo de autodestrucción, de invierno. Se abre 3 años de invierno, con Saturno en Capricornio, con una situación de aislamiento, lo queramos o no, aunque Cataluña no se independice, Cataluña ha sido ya de alguna manera abandonada por Europa, abandonada por España. ¿Por qué ha sido abandonada? Pues porque, lógicamente, por sus propias fuerzas autodestructivas. No es que se ha acusado a Europa de ser nazi, a España de ser franquista, pero, en fin, los que dicen eso no han vivido el franquismo y no han vivido el nazismo y no conocen Europa, por supuesto. Entonces, no hay que echar la culpa a España, no hay que echar la culpa a Europa, hay que echar la culpa a quienes han creado este problema, y probablemente ellos quieren seguir creando este problema, incluso ensancharlo lo más posible, porque viven del victimismo y necesitan ese victimismo para sentirse supremos, superiores, para seguir en su supremacismo, ¿no? Bien, como os dije antes, winter is coming. Llegó el invierno para Cataluña y probablemente también va a afectar mucho a España. Espero equivocarme. Hasta pronto.